Bienvenidos al tercer episodio de Hablar Sana. Vamos a hablar hoy de las constelaciones familiares. Tenemos a Elisa Franco, terapeuta integrativa, consteladora familiar, y nos va a hablar desde su experiencia respecto al tema de las constelaciones. Bienvenida, Eli. Cuéntanos cómo estás hoy. Isa, pues primero agradecerte por esta invitación, porque cuando me preguntas cómo estoy, pues estoy muy agradecida y emocionada de poder estar acá, de compartir contigo esta conversa, pero también de poder extender ese compartir con todas las personas que van a estar conectadas con nosotros en algún momento. Así que saludos para todos y esperamos que se lo disfruten bastante. Muy bien, para iniciar quiero empezar con una frase del creador de las constelaciones familiares, Bert Hellinger, y dice así: al sanar las heridas de nuestro linaje, liberamos no solo a nuestro presente, sino también a las futuras generaciones de cargas invisibles. Para empezar, vamos a preguntarle a Lisa qué son las constelaciones familiares. Ok. Explicar las constelaciones es como tratar de explicar a qué sabe una manzana. Entonces, si lográramos describirla un poco, pues a la final yo te diría, no ven, hasta que no la pruebes no vas a saber a qué sabe. Entonces, voy a tratar de dar como información de qué son las constelaciones, de regalarles un poco de imagen. Sin embargo, es algo bien complejo. De hecho, es una herramienta que está basada en el pensamiento complejo. Inclusive, es una herramienta que nos permite trascender nuestro pensamiento, que de hecho es el llamado que tenemos hoy en la humanidad, y es a trascender ese pensamiento concreto a un pensamiento más sistémico y entender que hacemos parte de un todo. Y además del pensamiento sistémico, comprender que también hacemos parte entonces de digamos, ¿cómo decirlo? Como estamos en un territorio realmente multidimensional o estamos viviendo y experimentando aspectos multidimensionales, y esa mirada sistémica nos permite comprenderlo. Entonces, las constelaciones viene realmente la palabra como tal, traduce colocación, ¿cierto? Entonces, te va a permitir comprender a través de imagen, ya sea pantallas como muñequitos, cartas o personas o caballos, porque también he hecho constelaciones con caballos. Esas pantallas van a permitir que se vea reflejado cómo está configurado ese tema que tú deseas trabajar, porque de repente es algo que se está movilizando en tu vida y no has logrado comprenderlo, estás sintiendo algo y no has logrado saber eso de dónde viene. Digamos que las constelaciones te permiten tener acceso al mundo del inconsciente, al mundo de lo sutil, que es mucho más grande de lo que nosotros creemos, porque literalmente es multidimensional y va más allá del espacio-tiempo. Ok, muy bien. Yo creo que quedo un poco como quedan mis pacientes en la consulta cuando me preguntan qué es una constelación familiar. Ahí viene un asunto muy importante. Yo siempre los mando a una constelación inicialmente para que vean y también se conecten pues como con la técnica. Además, porque pues tú me vas a decir si esto es cierto o no, pero siempre les digo el asunto es un tema muy mágico porque nos permite ver cosas que ni siquiera están en nuestro consciente, pues como inmediato, ¿cierto? Sino que están por allá eh, hace muchos años, muchas décadas, con nuestros ancestros, ¿cierto? Entonces, quedo un poco con el sinsabor todavía de no saber como un concepto súper claro de esto, ¿cierto? De hecho, cuando yo lo nombro, hablo siempre de una técnica grupal que nos permite también como conocer qué hay detrás de mi propia historia, ¿cierto? Perfecto, vamos entonces a bajarlo mucho más. Gracias. Tú me vas a invitar un poco más a la forma porque yo me empiezo a ir a tejer en otro discurso que también es importante empezar a complementar. Entonces, digamos que es una técnica grupal, pero también se puede hacer de manera individual, ¿sí? Y vamos a nombrarlo como una herramienta, no es una terapia en sí misma, ¿vale? Es una herramienta. Entonces, como herramienta, esta técnica, claro que te va a posibilitar poder observar asuntos que están en el inconsciente, y yo diría que más que de hace muchos años atrás, no porque no sea posible, porque no existe el tiempo y el espacio para esta herramienta, pero a nivel de intención de poder descubrir qué es lo que está vibrando en mí, podríamos hablar de 3 generaciones atrás. Okay. Digamos que eso me va a permitir identificar que de pronto está pulsando en mi memoria de mi campo morfogenético en esa actualidad que necesito ver, comprender,
trascender. ¿Para qué? Para poder crecer, evolucionar y comprender que nosotros no estamos destinados a estar, digamos, habitando o replicando patrones ancestrales de la familia, inclusive a veces desde nuestro primer sistema familiar, creyendo que necesitamos hacerlo para poder pertenecer. Te va a permitir poder identificar esos patrones, esas pulsaciones, esas vibraciones energéticas que se ven en lo emocional y en tus pensamientos y en tu cuerpo y en tus, bueno, digamos en todo tu campo multidimensional, y las constelaciones lo van a mostrar a través de la pantalla que se esté usando, ya sea con grupo o a nivel individual, con cartas, con muñequitos, y digamos que esto es importante justo para que cada persona asuma su propio proceso pues su propia responsabilidad de su proceso. Porque también me ha pasado con esto cuando traes a lo de los ancestros, los linajes, el clan, que muchas personas, por ejemplo, una vez llegaron como 6 primas a decirme que se querían constelar, ¿cierto? Y querían constelar un tema, digamos, familiar, con la abuela y con un tema que tenía que ver con lo femenino, entonces por eso llegaban. Pero cuando estoy allí con ellas, pues digamos que se empieza a reflejar un poco que muchas veces no es necesario también abrir el campo de información, el campo de constelación para poder hacerlo, porque lo que quieren es dizque sanar ese linaje, pero yo les digo, ven, es que para poder sanar ese linaje no significa que tú tengas que hacerlo por la abuela, por las tías y por todas las mujeres de tu clan, creyendo que el trabajo es afuera, sino que tú lo haces en la medida en que te haces cargo y asumes tu propio trabajo, ¿sí? Entonces, eso es muy importante tenerlo presente, que es para mi propio camino de evolución, es para ponerlo a mi servicio y va a requerir luego de eso asumir un proceso de integración. Por eso no es una terapia en sí misma. Ok, muchas gracias, Eli, eso nos queda ¿Sí? clarísimo. Mira que hay una cosa que me parece muy importante también a traer en cuenta y es que ella nos dice, vienen 6 personas a querer trabajar o sanar eso que viene de mi linaje materno, ¿cierto? Mm, querer sanar, de hecho, también eso que es de otros, es un poquito narcisista o egocentrista, no sé, ¿cierto? Porque también terminamos cargándonos de otro montón de asuntos que no nos corresponden. Y ahí viene el tema del orden, porque estamos siendo un poco la mamá de mi mamá, la mamá de mi abuela, porque quiero cargar con todo esto y sanarlo en mi propio proceso. Finalmente, cuando sano mi propio proceso o hago mi propio proceso interior, es ahí donde se ve reflejado también pues, en las generaciones pasadas y en las Exacto. futuras. ¿Sí? Exacto. Ok, muy bien. Quiero hacerte otra pregunta, pero antes de eso quiero introducirla con otra frase del creador de las constelaciones y es la siguiente. El orden precede al amor, porque sin orden el amor no puede fluir correctamente. ¿Ahí para qué? Para traer a colación el tema de los órdenes del amor. Cuéntanos un poquito esto de qué se trata. Mira, tú traes esa frase y me sale la vocecita por allá de contarles un dato muy curioso, y es que Bert Hellinger, que es el padre de las constelaciones también tienen madre, de hecho, él toma de ella, ¿sí? Ok. Entonces él empezó diciendo, es que primero es el orden y luego es el amor. Pero imagínense que luego, además contextualicemos la época, hace años, no recuerdo muy bien la década, pero fue hace años, ¿sí? Luego él dice, no, primero no es el orden, hay algo que es primero, que es mucho más grande, y es la sexualidad. Ok. Ya miraremos si nos da tiempo de tejer un poco eso, pero pues sí lo nombro porque me parece importante, porque la sexualidad a la final es el inicio de todo y es todo en sí mismo, ¿vale? Por sexualidad estamos acá, es la energía vital. Cuando hablamos de energía de sexualidad, es la energía vital en sí misma. Entonces yo muchas veces les digo a los consultantes, y yo, miren, realmente es tan importante entender esto como entender que a la final tú estás acá, pues por una consecuencia de un orgasmo, ¿cierto? Entonces, comprender estos aspectos nos lleva a entender esa vibración de mi sexualidad en la vida y poderme entonces ordenar para poder pulsar desde esa energía vital, en donde la vibración del amor es una gran acompañante para mi camino de evolución. Los órdenes del amor. Entonces, él
realmente, digamos, las constelaciones familiares es la técnica en sí misma y se basa en una teoría que son los órdenes del amor. Entonces, en los órdenes del amor tenemos 3 órdenes. Bueno, antes de esto quiero regalarles una imagen. Imagínense que el amor es el agua. Entonces, él básicamente lo argumenta desde este lugar. El agua necesita tener contención, ¿sí? Entonces, ¿qué hace él al momento de realizar esta teoría? Pues vamos a comprender cuáles son esos caudales que necesita el agua para poder fluir de una manera correspondiente, ¿sí? Entonces, órdenes del amor está pertenencia, jerarquía, compensación entre el dar y el recibir. Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Excelente. Listo. Entonces, en pertenencia comprendemos que absolutamente todos los miembros de tu familia tienen el derecho, es que ya de por sí mismo ni siquiera tendríamos que hablar de derecho porque es que pertenecen a la familia. No, Elisa, es que yo no tengo papá. Cuéntame cómo es que no tienes papá y entonces cómo estás acá. Ok, no, lo que pasa es que a mí toda la vida me dijeron que no tenía padre. Mi mamá me dijo que ella era mi madre y mi padre, ¿sí? Porque además mi papá era muy malo, ¿cierto? Entonces estaba por allá de pronto, privado de su libertad, asumiendo sus consecuencias y entonces yo no quiero que un hombre así sea mi padre. ¿No ven? Tú sí tienes padre y es muy importante que lo nombres, así no lo hayas conocido nunca. Eso es la pertenencia. La pertenencia es, Elisa, es que yo le dije a mi hijo que yo no quería, pues como que ya no pertenecía a la familia porque es que es gay. Entonces le quité la posibilidad de pagarle la cuenta del celular, etcétera, etcétera. Le empezamos a quitar cosas y además, de ahora en adelante, como tú eres gay, tú no eres mi hijo. Ya listo, no. Ven que es que, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa cuando no damos pertenencia? Vamos a pensarnos como seres trascendentes vibracionales. Nosotros también somos seres trascendentes, ¿cierto? Desde ese lugar, la energía de ese campo de información empieza a estar interferida. Entonces, por allá, 2 generaciones más adelante, a ese personaje que se rechazó, pues esa energía va a buscar incluirse a través de otras situaciones en esta tercera dimensión humana que se va a ver pues como reflejado. Entonces, digamos, un ejemplo. Llega mucho una tercera para ser reconocida en tu relación de pareja, ¿sí? Otro ejemplo, de repente hay también embarazos que no logran nacer, seres no nacidos, y lo que se está buscando es que no se ha nombrado el reconocimiento de alguien del clan para que se le pueda también dar vida. O llega la persona y lo que hace es estar repitiendo completamente la historia de eso que se veía como malo, de alguien que no fue reconocido, buscando ¿qué? Incluir esa energía, abrazar esa energía. ¿Y cómo se hace? A través del amor. Muy bien. Por eso también el amor cumple una función importante, entendiendo el amor también como energía y vibración. No estamos hablando del amor romántico. Sí, mira que cuando nombras eso, se me viene a la mente de pronto darle el lugar a cada uno de los miembros de la familia, ¿cierto? En consulta siempre pasa eso, y más que todo, me ha pasado en mi consulta, que pregunto cuántos son tus hijos, y me dicen 2. Y luego digo, ¿y has tenido abortos? Sí, 3. Entonces son 5 hijos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta también estas otras personitas que no lograron nacer por su plan del alma, por cualquier situación, y las empezamos a olvidar. De hecho, me pasa mucho con pacientes mayores, personas de 60 años, que de hecho ni se dieron cuenta que tuvieron un aborto. O sea, que en algún punto tuvieron algún sangrado, pero en ese momento no tenían forma de darse cuenta, ¿cierto? O por ejemplo, me pasó hace poco, estaba haciendo con mi maestra espiritual un ejercicio del árbol genealógico y me dice, Isa, dame los nombres de tus tíos.
¿cierto? Ella nombra tíos, entre tíos y tías, pero mi mente lo tramita como tías. O sea, yo solo digo los nombres de mis tías, ¿cierto? Cuando estamos ya hablando, le digo, Lili, me faltaron los tíos, ¿cierto? Entonces ella me dice, ve, qué curioso, porque entonces están excluyendo también los hombres o la masculinidad de algún modo, ¿cierto? Entonces, cada que lo estabas diciendo, me iba pensando también en mi propia historia, como en mi propia familia también han habido excluidos y no les damos un lugar, sino hasta que alguno de nosotros, en este caso yo, me di cuenta que les estaba quitando ese lugar que les corresponde por el hecho de haber nacido en esta familia, ¿sí? Wow, qué potente. Inclusive, pues ya me da curiosidad y sería muy lindo si también nos compartes un poco como de tu experiencia con las constelaciones. Si te parece, explico los otros dos órdenes para que con eso tengamos más información para tejer profundo en esa experiencia. Perfecto. Entonces, otro orden es el de jerarquía. Ese orden de jerarquía lo que nos está diciendo y la pregunta que nos deberíamos de estar haciendo acá es ¿qué lugar o desde qué lugar yo me he relacionado en mi sistema familiar? El lugar va a ser fundamental para la jerarquía. Hay muchos hijos que están buscando hacerse cargo de los padres ocupando un lugar que no les corresponde. Hay muchos hijos desde una actitud un poco más arrogante, creyendo que saben cómo y por dónde deben de dirigirse sus padres. No corresponde. Es decir, hay muchos seres mirando hacia atrás en vez de estar mirando hacia adelante. Jerarquía nos habla de ocupar el lugar que nos corresponde. En el sistema familiar, si soy hija, soy hija. Y si soy hermana, soy hermana. No soy la mamá ni el papá de mi hermana. En la relación de pareja, ¿qué es lo que pasa con el sistema familiar? Que como es allí, suele extenderse en los otros sistemas. ¿Sí? Como yo he integrado a mi familia, suelo estar comportándome en los otros sistemas, buscando esos mismos lugares, lo que es lo conocido. Entonces, en la relación de pareja, yo soy tu par. Yo no estoy por encima tuyo ni por debajo tuyo, porque eso también es ego, ¿cierto? Entonces, en jerarquía hablamos de ese lugar. Y está la compensación entre el dar y el recibir, que vamos a entenderlo de una manera muy sencilla. Vamos a comprender que es algo cíclico que se retroalimenta, entonces yo no puedo dar si no recibo. Quiero ser muy abundante, pero te invitan a un café y te mueres de la pena. Y si no estás recibiendo, ¿cómo pretendes que esa abundancia emerja? Quiero ser muy abundante, pero no estás dando. Estás conteniendo, no hay un flujo energético, no te estás retroalimentando. Entonces ese sería el tercer orden del amor, compensación entre el dar y el recibir. Clarísimo. Ahora, ok. Me encantaría que nos cuentes entonces, Isa, pues, cómo fue tu experiencia en constelaciones, a ti qué te permitieron las constelaciones, porque eso creo que también va a permitir comprender un poco más de qué se trata este tema, que no deja de ser muy complejo. Claramente. Mira que yo las conocí estando en la universidad, con un profesor de la U. De hecho, algunas compañeras me habían hablado de la constelación, pero me hablaban como de forma muy esotérica, ¿cierto? Y yo decía, no, yo voy a ir por allá, eso es brujería. O sea, desde el desconocimiento, desde la misma ignorancia frente a un tema, terminamos diciendo y expresando cosas que pues, no tienen sentido, ¿cierto? Entonces dije, voy a ir. Pero si veo velas o incienso o no sé qué, me salgo, ¿cierto? Entonces yo ya iba pues con mi predisposición, pero igual fui. Y fue muy curioso porque justo ese día me tocó participar, pues me pidieron participar. Fue muy curioso porque yo tiendo a decir, no sé si tú, pero uno siempre que va a una constelación sale constelado también, a pesar de que no es la propia, ¿cierto? Porque me veo reflejado en ese actuar o en esos comportamientos que también se ven pues como durante la misma constelación. Y justo me tocó ser la constelada en esta representación. Yo decía, seguramente no va a sentir nada, ¿cierto? Yo no va a sentir nada, esto es una locura, uno cómo va a sentir lo que otra persona ya sintió.
Y me pasó una cosa muy curiosa y fue que me sacan y me ponen enfrente luego a un señor ya adulto y él estaba representando al papá de la chica. Apenas yo veo a este señor, mi conexión inmediata es, pues lo represento como si él fuese mi padre, ¿cierto? Yo estaba viviendo también ahí un proceso importante con mi relación con lo paterno. Entonces llega este señor y lo primero que el señor hace es mirar hacia abajo. No era capaz de darme la cara, pues no me miraba a los ojos. Y yo siempre estuve buscando de algún modo que mi papá también me mirara, que mi papá me diera un lugar, ¿cierto? Pertenencia. En algún punto no me sentí perteneciente de el clan paternal, ¿cierto? Pues como de este... De tu linaje Sí, paterno. exacto. No me sentí en ningún momento perteneciente, entonces ahí de una empiezo a conectar con mi historia. Y a partir de ahí empiezo a representar un montón de sensaciones, emociones que no comprendía, pero bueno, hasta ese momento yo dije, pucha, esto está como interesante. Y empecé a asistir a muchas constelaciones, siempre tuve la intención de hacerla, pero por cualquier situación no se daba. Hasta el año pasado, eso que les estoy contando fue por ahí en el 2014 y 10 años después hago mi propia constelación familiar, el 1 de septiembre del año pasado, justo luego de la muerte de mi padre. Wow, qué simbólico. ¿Y qué te permitió esa constelación? Digamos sin necesidad, o sea, obvio con lo que quieras compartir, pero mi pregunta va más desde la esencia. ¿Qué te permitió esa constelación en tu proceso humano, evolutivo? Mira que llevo proceso terapéutico por muchos años, yo creo que 10 años o más, haciendo terapia psicológica, también terapias holísticas. Y el día que decido hacer la constelación, decido hacerla porque antes había hecho ya una regresión y en la regresión había tenido recuerdos muy profundos, pero yo no entendía de dónde venían, ¿cierto? Un día tomo la decisión de hacer la constelación y la constelación me muestra justamente la causa, o sea, de dónde estaba viniendo ese recuerdo que yo tenía y me muestra cómo de generación en generación fue pasando absolutamente como la misma sensación, el mismo comportamiento, la misma situación. Y de parte de mi familia paterna yo no tenía mucha información. Entonces, ¿qué hace la constelación? Darme esa información que yo no tenía, ¿cierto? Yo lloré mucho en esa constelación, pero puedo decir hoy que no fue un llanto de dolor, sino un llanto de tranquilidad, como de ya lo entiendo, ¿cierto? Entonces fue muy bonito porque me permitió una comprensión bastante importante de mi familia paterna y materna y hacer una integración también o integrar asuntos que no tenían para mí pues como sentido hasta ese momento. Wow. Reconocer para transformar. Mira que, a ver, primero vamos a explicar cómo así que te eligieron como personaje, cómo funciona a nivel grupal. Ok. Tenemos un grupo de X personas y en este caso Isa fue a constelarse. Isa tiene su tema de constelación. Ustedes que están participando en la constelación se disponen al servicio. Entonces Isa elige los personajes o el constelador, todos digamos que cada uno tiene su estilo, pero pues eligen unos personajes desde el sentir que representen, en este caso tú que estabas constelando a tu padre, a ti, a tu padre, alguna situación en particular que también empiece a verse emergente, porque también se sacan personajes emergentes. Y a ustedes, pues a las personas que están participando, se les pide sentir el cuerpo. Sentir el cuerpo. Y el constelador hace digamos, empieza a nombrar aquello que se empieza a expresar para que pueda ser visto, para que pueda ser nombrado, para que pase por la palabra y por el cuerpo también. Entonces, así vamos explicando un poquito más cómo funciona. Excelente. ¿Sí? Hay una postulación, bueno, antes, ahora decías que para ti era como mágico.
Luego nos cuentas esta experiencia y dices que al inicio pensabas que era como brujería. Total. Y recuerdo que las primeras mujeres que trajeron aquí las constelaciones por allá en el 94, cuando estaban en una finca empezando a interactuar, conociendo de la herramienta, experimentándola, les empezaron a tirar piedras porque creyeron que estaban haciendo brujería, pero pues eran como unos niños, algo así. Miren el inconsciente colectivo. Eso tiene que ver con asuntos muy arquetipales que también necesitamos trascender, ¿cierto? Inclusive la misma palabra brujería. Entonces, ¿cómo se explica esto? Se explica desde la física cuántica, que nos está ya diciendo que hay algo que trasciende el espacio-tiempo en dos, tienen que ver con procesos subatómicos. Se divide un átomo y todo lo que yo le estimule a este también va a estar afectando, influyendo en este otro, independiente del espacio-tiempo. Los pueden llevar a otros lugares y eso pasa. Física cuántica, campos morfogenéticos que nos están diciendo que nosotros, como hacemos parte de un todo, tenemos un campo de información y podemos acceder a ella a través de la herramienta más importante que nosotros humanos tenemos, que es el cuerpo. Entonces, esa información que le llega a los participantes se llama resonancia. Muy bien. Vale. Mira que cuando estabas hablando del tema del átomo, ¿cierto? Como que se me vino a la mente un poco el tema de cuando la madre está embarazada de gemelos, por ejemplo, y de repente, pues el gemelo, uno de los gemelos, absorbe también al otro gemelo, ¿cierto? Y finalmente solo nace uno y el otro no nace, ¿cierto? Es como si de algún modo se hubiera comido, no sé cómo explicarlo, ¿cierto? El otro gemelo, pero siempre en el plano terrenal se siente en la necesidad de tener a esa otra persona aunque no esté. O sea, como que constantemente está pensándose como dos. Ajá. Entonces, me acuerdo de eso porque justo me tocó representar un gemelo no nacido en una de las constelaciones. Uy, qué gran experiencia. Entonces fue muy, muy denso porque la gemela que sí nació todo el tiempo se sintió muy culpable por su nacimiento y por no haber nacido el otro gemelo, ¿cierto? Entonces cuando hablas de, a pesar de que esté uno por allá y el otro por allá, o el que no nació o el que sí nació, mira cómo esto impacta finalmente también en la vida cotidiana o en la vida terrenal, ¿cierto? Total, y frente a esas culpas por la vida, porque el otro no está en este plano, no pensando la muerte como que no existe, ya no existe, no, sí existe, hay que darle lugar a ese gemelo. Y en el momento en el que si yo soy gemela le digo sí a la vida, más lo honro, ¿cierto? Y ahí se aliviana la culpa y así también con diferentes situaciones donde se puedan ver reflejados con esto. Pero claro, impacta mucho. También sabes cómo se ve mucho. La gente queda súper sorprendida cuando están los personajes y es, Elisa, pero si mi papá ya trascendió, ¿cómo es posible que esa información esté? ¿Y cómo es posible que haya sido igual a él, que haya actuado igual a él? Elisa, es que así, igualito era mi papá. Necesitamos empezar a pensar más allá del espacio-tiempo. Sí, esa es una tarea que tenemos como humanas. Por eso las constelaciones permiten un proceso de iniciación a esta comprensión, que es un poco también como la intención que traigo como con esta conversación. Y por eso lo decía ahora, vamos a entender las constelaciones también como una herramienta ya no solo de tercera dimensión. Entonces estamos trascendiendo la psicología, porque necesitamos darle otra mirada a la psicología y a lo humano para comprenderlo como un ser multidimensional. Entonces tenemos que pensarnos desde cuarta y sexta dimensión con un pensamiento complejo, cuántico. Y cuando me refiero a un pensamiento complejo, pues se pueden direccionar a Edgar Morin, por ejemplo, ¿sí? Con su paradigma de la complejidad. Nosotros estamos en un proceso de cambio de pensamiento en la humanidad y tenemos un llamado muy grande en la labor que estamos haciendo a permitirnos hablar de esto, a estudiar y tener argumentos, porque somos también psicólogas, para comprender y dejar linaje en relación a esto, pero sobre todo invitar mucho a las personas y acompañar a que asuman su propio camino de conciencia, porque es asumiendo la vida, es diciéndole sí a mi vida, diciéndole sí a la vida con amor.
o todavía estamos muertos del miedo porque de pronto no me va a alcanzar, porque de pronto no voy a encontrar esa persona que quiero, pero como todo es resonancia, hay una ley que se llama ley de correspondencia, entonces te va a traer de nuevo hacia ti, y es que la confianza y la seguridad parte de ti misma, de la confianza de lo que estás cultivando en tu propia vida para poder resonar afuera y crear lo que deseas, no para aprender a ser creadora, porque realmente esto lo que hace es abrirte los ojos y darte cuenta que tú tu vida la has estado creando siempre, solo que de qué manera, y las constelaciones te muestran un poco como esas dinámicas. Sí, total. Mm, Tú me preguntaste un poco de cómo había sido mi experiencia en las constelaciones. Bueno, uno en psicología no le enseñan mucho de este asunto, cómo tú llegas a las constelaciones, cómo se te abre el camino también a esto, porque pues listo, ya te formaste, pero supongo que en algún punto también tuviste un montón de dudas, como en algún punto también las tuve yo, ¿cierto? ¿Qué te llevó a estar en las constelaciones ahora? Inclusive las dudas todavía me las permito. Te lo Ok, decía en esa sí. conversación que teníamos en el café. También hace años estaba en la universidad, aproximadamente, ¿cuántos años ya? Yo no sé. ¿Hace cuánto nos graduamos nosotras? 8 años. 2018, Vamos a sí, cumplir, algo yo así. creo, 8 años este año. Ponle que hace por ahí 15 años, 13 años, estaba en terapia con Liliana Arbeláez, que inclusive pues es amiga, maestra, ha cumplido muchos roles, y pues con ella, yo estaba en terapia con ella en ese momento, y era una forma en la que truqueábamos como las consultas, ¿cierto? Ella me decía que le asistiera a las constelaciones, eh, y yo pues desde lo administrativo, ¿sí? Yo estaba apenas estudiando psicología, y con eso pues hacíamos terapia. Y así empecé a conocer las constelaciones. Mira que ahí me parecía muy extraño, ni siquiera me interesaba por comprenderlo, yo solamente estaba enfocada en cumplir con mi tarea para poder tener mi terapia. O sea, ahí, sin embargo, ahí también me constelé, ¿sí? Aunque no entendía mucho, o sea, para mí también seguía estando en un lugar como muy mágico, no tenía como la mirada tan amplia que hoy tengo. Pasa el tiempo, empiezo a trabajar en el mundo organizacional, luego elijo dar un salto cuántico para poder sentir ese llamado de mi alma, de mi corazón, mi misión de vida, mi función, lo que me palpita. Y justo luego de haber renunciado, pues paso muchos procesos de adaptarme a lo nuevo y al mundo como independiente. Y el camino, uno de los caminos de luz que encontré fue formarme como consteladora. Pero te voy a decir algo muy curioso, y es que yo no entré porque, ay, yo quiero ser consteladora, no, yo simplemente vi que en Liliana podía encontrar algo que yo estaba buscando, y era trascender la mirada de la psicología y empezar a integrar esa información en ese momento pues espiritual, que lo espiritual es lo trascendente, y por eso entré. Yo inclusive mientras estudiaba yo no sabía si yo iba a ser consteladora, pero con el pasar del tiempo pues la misma resonancia me ha tenido como en este camino, y ya voy aquí hablando de eso. Así llegan a mi vida, también lo he pasado obviamente por mí, pues toda la formación, año y medio, solo es hacia adentro, Ok. constélate. Mira que es muy bonito porque siento que nuestra profesión nos permite eso constantemente, el ir hacia adentro, ¿cierto? El hacernos muchas preguntas. A veces le digo a mis pacientes que para mí la psicología ha sido eso, una forma de encontrarme para poder luego ayudar al otro a encontrarse. Inicialmente uno dice, quiero estudiar psicología porque quiero ayudarle al otro, pero realmente es que uno quiere ayudarse a sí mismo, y siento que ocurre mucho lo que estás nombrando de primero lo integro, primero lo vivo, primero lo hago, lo internalizo un poco y ya luego puedo sacarlo pues como a lo externo, ¿cierto? Y es lo que estabas diciendo ahorita con las constelaciones. Siento que este principio aplica para muchas cosas, y es empezamos con nuestro núcleo primario a vivir ciertos roles, a dejar de tener la jerarquía que me corresponde, y lo mismo pasa alrededor en otros entornos, pero lo mismo pasa pues como con el resto de la vida, o sea, es que como aprendo a amar allí en ese núcleo primario, es como doy amor también pues como al resto del mundo. Yo más que dejar de tener la jerarquía que me corresponde, yo diría pulir la correspondencia, Ok. afinar esa correspondencia, porque si es una correspondencia, si yo también
estoy actuando como la mamá de mi hija, porque me dicen, no, pero es que yo cómo hago si mi mamá me dice a cada rato que haga que esto, y yo sí, pero ¿cómo te vas a armonizar tú? Porque una cosa es que tú sientas que te están sobreponiendo ciertas dinámicas y asuntos, y otra muy diferente es que tú también las recibas, y ahí es donde está la responsabilidad personal en función de mis dinámicas, y es que yo elijo en mi adentro. Por eso es tan importante de adentro hacia afuera, reconocerme adentro en mi ser multidimensional y comprender que este es mi espacio personal y que independientemente o de acuerdo a lo que pase afuera, pues yo puedo elegir cómo entra y cómo me posiciono en esos lugares. Muy bien. Y por último, quiero hacer una pregunta que me hacen en consulta todo el tiempo y es ¿cuándo sería bueno constelarme? O sea, llega una paciente a la consulta el primer día y me dice, ay, me han hablado de las constelaciones. ¿Será que puede ser una mañana o cuándo? ¿Cuándo te parece que está bien hacérmela, cierto? ¿Tú qué dirías a eso? Yo, como a todo en la vida, me iría a proponer que revisen la intención. ¿Cuál es la intención que tienes para desear constelarte? Entonces, si la intención es que estás en un proceso, te quieres iniciar, tienes dudas, hay un movimiento en tu vida o quieres revisar algo, para tú integrarlo y asumirlo, tomarlo, hacerte cargo de eso, crecer, transformar, es una intención muy afinada. Si tu intención es estarte constelando, estar tomando yagé, estar yendo donde esta terapeuta, donde este terapeuta, creyendo que está afuera tu proceso, llenándote de información, recibiendo, pero no tomando, que es completamente diferente recibir a tomar. Yo te puedo recibir, pero yo elijo cómo te tomo, ¿sí? Entonces, si es por un afán de creer que, o de pronto allí también hay como un asunto egoico, mmm, digamos, desde una gula de conocimiento, de afanar un proceso, de creer que haciendo eso entonces vas a poderte saltar procesos. No nos podemos saltar procesos. Por más información que tengamos, el proceso también está muy conectado con nuestro proceso evolutivo. Además, porque todo aquello que sale en una constelación va a necesitar para integrar necesita un tiempo, y allí muy importante, por ejemplo, la terapia para poder integrar eso que pasó, porque entonces mucha gente que constelado se constela y ya vuelve inmediatamente, ay, vengo a que hagamos otra constelación porque no ha pasado lo que yo quiero. Entonces ahí hay que discernir un poco, y yo, por ejemplo, como consteladora siempre acompaño en un primer espacio para acompañar ese discernimiento, esa intención, y mirar también si es necesario abrir el campo o no, porque hay algo, Isa, que yo sí quiero compartirles, y es, las constelaciones no es un juego. Las constelaciones es algo muy en serio. Es algo, no es en serio como, ay, entonces hay que temerles. No, es entender para qué son, anclarte en tu adulta, en tu adulto, para asumir responsabilidad y entender que eso es una herramienta que te va a posibilitar ver posibles movimientos más armónicos para que tú te encargues de sostenerlos en el tiempo. ¿Mueve la energía y mueve el campo? Claro. Ay, entonces me llamó el papá que hace rato que no me llamaba, justo ese fin de semana que yo me iba a constelar. Ay, es que constelé las relaciones de pareja, y justo después de la constelación, Elisa, a mí que nunca me miraba nadie, nadie me invitaba a salir, después de eso me han invitado a salir un montón. Mueve la energía. Pero entonces quiere regresar, por ejemplo, porque no se ha encontrado pareja. No ven, es que ahí tenemos que asumir un trabajo de conciencia, ahí tenemos que asumir un trabajo de transformación, porque si yo no cambio, nada cambia. Y todo por homeostasis, porque así funciona, inclusive desde lo neuronal, vuelve y se acomoda a esa zona de confort, si le podemos llamar así, y no se sostiene un movimiento realmente profundo y estructural en tu vida. Pues y finalmente es lo que pasa con cualquier tipo de terapia. Exacto. Uno va al psicólogo y no es mágico que salgas de allí ya sano, curado, como cada quien lo quiera llamar, sino que dependerá de nuestra responsabilidad afuera del consultorio también. Los pacientes están con nosotros una hora para
cuántos días que no nos vemos, o sea, hay que hacer una construcción también afuera, hay que accionar también todo esto que estamos acá conversando. Y finalmente eso también es lo que cuesta, porque es salir de esa zona de confort, entonces generarme malestar, generarme tensiones, tener que tener conversaciones incómodas con algunas personas, confrontarme. Y de hecho es lo que yo digo en terapia. En las primeras sesiones yo te digo, si no vas a salir a hacerte responsable del proceso, pues estamos perdiendo el tiempo los dos, ¿cierto? Total. Entonces, los invitamos también a que en el momento en que decidan iniciar cualquier tipo de terapia, lo hagan desde la responsabilidad con ustedes mismos, más allá de, es que mi mamá me dijo que es que me estoy comportando como tal, o mi mamá me dijo, a mí me decía mucho mi mamá, de hecho, cuando salía, no sé, a bailar o a tomar con mis amigos, siempre me decía, igualita Ramiro. Ramiro es mi papá. Él era alcohólico y siempre me llevaba a ese lugar, al lugar de, es que eres igualita a Ramiro. Entonces siempre que yo salía a tomar, siempre me sentía muy mal porque me veía como la alcohólica. Ahora pude resignificar ese lugar y ya cuando salgo a tomar no me siento como Ramiro, que es alcohólico, sino que sé que es Isabel queriendo disfrutar de una manera distinta, ¿cierto? Ujú. Y lo comprendo diferente. Pero miren cómo el otro también nos lleva a vernos de pronto enfrentados con asuntos que en algún punto no sabemos cómo manejar. Tú me conectas con algo muy potente. Gracias por eso que nos estás compartiendo, porque además es desnudarte bastante. Y qué bonito también ese proceso que has hecho contigo. Asumir nuestro proceso y comprender lo que estás diciendo es comprender que en nosotras habita un registro de una niña, una adolescente y también una adulta. En el inconsciente no existe el tiempo tampoco. Entonces somos como una mandala pulsando todo lo que somos al mismo tiempo y necesitamos jardinear esos códigos que también quedaron a través de lo que nos dijeron y que todavía estamos incorporando, llevando a cabo sin darnos cuenta, sintiendo culpa, sintiendo miedos que no nos corresponden, sintiendo dolor que no nos corresponden, y estamos en un nuevo tiempo en donde no es necesario ya estar vibrando desde ese lugar, ¿sí? O sea, estamos en un momento muy importante de la humanidad. Yo no sé si tú lo dimensionas, pero es como una gran ola que estamos viviendo y que estamos, digamos, como ahí en esa punta, y todo el planeta está subiendo de vibración y entonces te invitan a esto, te invitan a lo otro, o sea, lo que está pasando. Yo no sé si nosotros sí estamos dimensionando eso, pero creo que lo vamos a dimensionar por allá en 2050 más concretamente. Estamos viendo un cambio de humanidad, estamos viendo un cambio de paradigma. Y desde ese lugar es muy importante trascender por eso ese pensamiento, para que no se quede concreto como pensaba mi niña la vida, ni como pensaba mi adolescente la vida, ni como la veía, sino actualizar eso, pero necesito primero ver esto, actualizarlo, ¿sí? Y permitirme enraizarme en ese yo soy todo lo que soy. ¿Y quién maneja el timón? ¿La niña? ¿La adolescente o la adulta? Sí, para cerrar un poquito ahí lo que dices, también quiero traer a colación el tema de, mm, llegan a consulta y me dicen, es que mi mamá es la culpable de cómo me siento hoy o de lo que soy hoy. Y ahí también es importante entender que si soy una adulta, también tendré la capacidad para maternarme, para paternarme un poco y cómo quiero tener esa mamá dentro de mí, ¿cierto? ¿Cuál es el significado que finalmente le doy y cómo hoy me veo en el mundo? Y no quedarnos tanto también con ese asunto que también se vuelve una excusa o una justificación de quién soy hoy, pero quién quiero ser. O sea, que es muy importante también en medio de tanto caos o de tanto movimiento, quién elijo ser hoy y qué hago en coherencia con eso que quiero ser hoy, ¿cierto? Claro, y ese ser adulta es qué tanto tiempo te estás sacando para ti para gestionarte, o no hay tiempo para ti, y entonces desde qué lugar ahí estás viviendo, qué también te estás alimentando, qué tanto estás conectando con tu respiración para domesticarla un poco y domesticar ese instinto,
Cuando te estás paternando y maternando, tienes la voz interna de tu padre y te hablas como tu padre y como tu madre, y entonces de repente hay juicio. Eso que nunca te gustó lo estás repitiendo contigo porque crees que eso es maternarte. O te estás permitiendo construir tu propio arquetipo de padre y de madre, ese que soñaba la niña y la adolescente, para abrazarte hoy en él. Eso es muy interesante, lo que estás diciendo es súper interesante, porque hace parte del proceso de ser adultas. Creo que estas preguntas que nos da Eli en este momento, espero que cuando estén viendo el podcast se permitan pensarse, de hecho escribirlas y respondérselas, ¿cierto? Porque nos va a dar también mucha información para nuestro propio proceso, para el proceso personal. Bueno, ya vamos a ir finalizando. Este tema da mucho de dónde cortar. Probablemente en algún punto volveremos a reunirnos para seguir conversando sobre este tema. Eli, siempre bienvenida a Hablar Sana. Amo mucho este encuentro. De hecho, Hablar Sana me ha permitido reencontrarme con amigos del alma que, a pesar de que no estemos conectados constantemente, siempre estamos resonando, vibrando un poquito con lo que el otro hace, a partir también de las redes que nos permiten seguirlos viendo, ¿cierto? Te agradezco mucho esta información, de verdad que a mí me sirve muchísimo como persona, como profesional. Te agradecemos mucho y esperamos volverte a ver acá. No, pues agradecerte a ti y a todos porque ya hay una cita, no importa el espacio-tiempo, así que ya hay una sincronía de energía vibrando para que juntos yo también llevo mucho de ti, de lo que compartiste y sobre todo llevo mucho de este espacio, de esta oportunidad, así que también cuando me desees invitar, yo feliz de poder estar aquí compartiendo mi voz. Muchas gracias. Los invitamos entonces el 25 de febrero a vernos en Spotify o en YouTube para que también se permitan conocerse un poquito más y reconocer qué hay dentro de ustedes y se respondan esas preguntas. Un abrazo, que estén bien. Chao.